Hola Géminis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mis queridísimos amigos y amigas del signo de Géminis. Acá tu amiga Jenny de Sol Tarot, muy agradecida, honrada por tu maravillosa presencia, por esas energías tan lindas que tienes, Géminis. Te quiero mucho y lo sabes. Vamos a ver cómo va a estar esta semana para ti, Géminis. Vamos a decretar juntos desde ya que será una semana maravillosa, excelente. Claro que sí. Claro que sí. Atento, me están diciendo a los números que se van a estar diciendo en esta lectura. Números importantes para ti. Vamos a empezar con un mensaje de este oráculo que estoy inaugurando. Si abordas una situación como asunto de vida o muerte, morirás muchas veces. Ok, mensaje importante, Géminis. Si abordas una situación como asunto de vida o muerte, morirás muchas veces. Claro que sí. Mira, esta energía, este oráculo, ya los que me conocen saben muy bien que yo soy de oráculos y de tarot, Me gustan las energías porque los oraculares porque nos marcan una línea y el tarot porque nos hace una fotografía del momento presente a nivel energético. Fíjate algo, cuando nos aferramos a algo y pensamos que es eso, o si no es eso, no es más nada, si no ocurren las cosas como yo pienso que tienen que ocurrir, si no ocurren las cosas como yo realmente necesito que ocurran o como yo pienso que ocurran, déjame decirte que tienes que prepararte para morir muchas veces, porque las cosas no van a ser así. Las cosas no van a suceder así, Géminis. Así que bonito mensaje a nivel de oráculo, mensaje para soltar, mensaje para enterarnos de que las cosas muchas veces no suceden como nosotros queremos. No es porque no tengan que suceder como nosotros queremos, es porque simple y llanamente no corresponden, Géminis, porque no tienen que ser así. Y en un futuro muy cercano, mediano, lejano, lo vas a agradecer. Si algo no sucede como tú lo estás planeando, como tú lo deseas, como tú lo pides, agradécelo, agradécelo. Porque el aferrarnos a algo es morir muchas veces, Mensaje oracular es reconsidera. Buenas energías para Géminis esta semana. Géminis, reconsidera. Toma ahí para muchos, esto no va a ser para todos los Géminis, estoy sintiendo desde ya que esto va dirigido a un grupito muy particular de Géminis, claro que sí. No tiene por qué resonar con todos, es muchos, pero sí hay algo que obviamente a nivel oracular es de que tienes que reconsiderar una situación, de que estás abordando algo como si fuera, como que si de eso dependiese tu vida, como que si de eso dependiese tu avance, como que si de esa situación dependiese tu evolución. Llámalo una relación, un empleo, un estudio, mira. Reconsidéralo. Esta semana tómate el tiempo para reconsiderarlo, porque déjame decirte que si las cosas no fluyen y no se dan de una manera suave, calmada, llena de paz, algo trae que no te va a aportar felicidad ni abundancia. Y como dice este maravilloso oráculo, morirás muchas veces hasta que lo entiendas. Vamos a sacar una carta del centro de acá. Tenemos la palabra. Sé siempre benevolente contigo mismo y los demás harán lo mismo, Géminis. Vamos a entrar de lleno al tarot porque yo siento que este mensaje viene fuerte. Número 3993, número 3 importante para ti. Esta semana pueden ser números importantes para ti. La palabra, ten cuidado con lo que dices, Géminis, porque muchas veces lo que digas puede ser usado en tu contra. Fíjate que aquí hay una especie de arma de fuego, es una figura, una graficación de una situación. Pero sé siempre benevolente con lo que dices, con cómo lo dices. Procura que aquello que sale por tu boca sea sutil, sea suave, sea adecuado, que tus acciones hablen más que tus palabras. Siempre sé benevolente, primeramente contigo mismo, para que los demás hagan lo mismo, Géminis. Géminis, semana intensa, pero me encanta que vas a... Hay energías de reconsideración. Energía de reconsideración. Aquí han saltado 2 cartas y las voy a dejar tal cual. Aquí tenemos, fíjate algo. Reina, dos reinas saltando para ti esta semana, Géminis, reina de bastos, reina de oros.
Contraposición a nivel de no saber qué hacer, no saber qué decir, no saber qué actuar, no saber cómo actuar. Géminis, simplemente tienes que pensar en ti, primeramente en ti, segundamente en ti, terceramente en ti, y ya lo demás vendrá. Háblate bonito, háblate bonito, háblate, agradécete, bendícete y reconoce que todo lo has estado haciendo de la mejor manera, lo has estado haciendo bonito, con mucho cariño, con mucha concentración, con mucho entusiasmo. Mantén lo que dices, no hables a personas que te han herido y digas que vas a hacer ciertas cosas que después no vas a hacer. No apliques eso porque eso se va a abrir en tu contra, Géminis. Si sientes esa necesidad de decir, de hablar, porque obviamente aquí hay una sensación de maltrato, de sentimiento encontrado, de repente decir, ay, de ira, conténla, administrala y ten cuidado con las palabras que vas a emitir, porque posiblemente esas palabras sean directamente usadas hacia tu contra, Géminis. Sí, señor. Mira, sota y as. Tenemos una sota, nada más y nada menos que la de espada y el as de espada. Sota y as de espada nos está hablando de lo que te estoy diciendo, de nivelación energética, nivelación de pasividad, de apaciguar. Si te sientes en un momento de tener que decir las cosas como te salgan, pues mejor guarda silencio, porque al bajar tus pensamientos a tierra, vas a tener las ideas adecuadas. No solamente las ideas, las palabras, las acciones adecuadas para poder expresarte. Obviamente muchos de mis Géminis están viviendo una situación en la que están prácticamente como que en 3 y 2. En 3 y 2 a nivel emocional. Opta siempre por la paz, Géminis. Te voy a decir, opta siempre por la paz. Opta por tirar de tus conocimientos, de tu inteligencia, de tu capacidad de mirar hacia adentro. Saca a relucir ese rey, esa reina que tienes adentro de tranquilidad, de calma, de perseverancia. No caigas en tentaciones, no caigas en exacerbaciones, no te sientas sobrepasado por las situaciones porque no hay nada que te sobrepase, Géminis. Reconsidera tus acciones, es un consejo que se te da desde este humilde rincón. Claramente tú eres el rey, la reina de tu destino, de tu vida, tú haces lo que quieras con tu vida, por supuesto que sí. Para eso tienes un libre albedrío bendecido, pero reconsidera si estás a punto, en ese momento en que sientas que tienes que decir algo que te sale de las vísceras, silencio, piénsalo 2 veces porque la palabra va a estar siendo muy importante para ti. Primeramente, la palabra más benevolente te la tienes que llevar tú. Tienes que agradecerte tú. No vayas a decir cosas que después te vayas a arrepentir, Géminis. Wow, semana intensas. Mira, y después te vas a ir. Después te alejas. Esta energía yo siento que es muy particular para un grupo especial de Géminis. No va a resonar con todo, por supuesto que no, es imposible, es mucho los Géminis. Una vez que digas lo que tengas que decir, que hagas lo que tienes que hacer, tu energía es de apartarte y retirarte hacia un nuevo amanecer, Géminis. Sí, señor. Hacia una nueva victoria, hacia un nuevo camino, en búsqueda de nuevas perspectivas, de nuevas abundancias, con felicidad, con alegría. Me gustan mucho tus energías esta semana, Géminis, porque son de evolución, son de cortar ya hasta aquí. Y sobre todo, muy importante, toma nota, de ser benevolente contigo mismo. Por favor, benevolente contigo mismo. Me siento llamada a sacar una cartita acá para mis Géminis, de las piedras preciosas. Géminis, me encanta. El cuarzo ahumado nos habla precisamente de eliminar la negatividad. Libérate de la negatividad de tu interior y de la que te rodea. Sé benevolente con tus palabras, contigo mismo. Si abordas una situación como asunto de vida o muerte, morirás muchas veces. Reconsidera una circunstancia, aléjate de aquello que no te hace bien. Elimina la negatividad en tu vida, Géminis. Voy a sacar aquí unas letras que pueden ser que resuenen contigo esta semana, claro que sí. Voy a sacar los daditos acá, los voy a poner de este lado. Voy a sacar poquitas letras, no me gusta sacar muchas letras. Tienes la letra O. Esto puede estar en el nombre, en el apellido, en el apodo de alguna persona. La letra O, K, B y E. Ok, baby. Falta falta de ok, baby. Géminis, me ha encantado tu energía, me ha encantado tu lectura. Voy a sacar unos 2 o 3 dijecitos acá.
de poder. Nos habla aquí de un maravilloso cisne. El cisne nos habla de una energía de fidelidad, de amor, de avance, de resiliencia, sobre todo de resiliencia. El cisne nos habla de mucha resiliencia, de mucha capacidad de superar obstáculos, de sobreponernos por encima de los obstáculos y de las fallas, de las vallas que nos pongan en el camino, de reconsiderar las cosas. Me gusta mucho. Tenemos una tijera. Fíjate, Géminis, una tijera para cortar con todo aquello que no te esté haciendo evolucionar. Fíjate cuánta energía de corte hay aquí, Géminis, para ti. Una tijerita. Y tenemos acá una hojita que me sale de nuevo. La hojita es dejar que se vaya lo que ya tiene que caerse. Acá en el hemisferio norte ya estamos entrando en el otoño. Así que lo que ya cumplió un ciclo en tu vida, lo que ya cumplió un periodo en tu vida, pues que se caiga y se aleje. Ya cumplió, agradecerle por encima de todas las cosas. Y ya por lo nuevo, Géminis, te quiero mucho, mil bendiciones. Si te ha gustado este mensaje, dame un like, suscríbete y comenta. Hasta la próxima semana.